Estimados amigos, hoy vamos a continuar hablando sobre el arte de escribir. En la Academia Humanista hemos dado varios cursos sobre el arte de escribir, pero también tenemos un libro digital que tiene el contenido de lo que vamos a hablar y de otras cosas más abundantes. En la primera parte de este programa hablamos sobre la historia de las letras. También hablamos sobre los escritores, sobre el arte de escribir. También la historia de los libros y sobre la escritura, sobre cómo escribir bien. Además hablamos sobre los géneros literarios. Quiere decir, hablamos sobre el género lírico, el épico y el dramático. Y hablamos en esa primera parte sobre varios escritores a nivel continental. Hablamos de Shakespeare, hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, de León Tolstoy, Franz Kafka, Jacques Maritain, Gabriela Mistral y otros escritores como García Márquez, y destacamos a dos escritores dominicanos que fueron presidentes de la República: Juan Bosch, experto en novelas, y Joaquín Balaguer, experto en métrica castellana e historia dominicana. Hoy vamos a hablar de otros capítulos que tiene ese libro digital, El arte de escribir. Y en el capítulo 7 hablamos sobre el oficio de escribir. Los escritores tienen dos formas de formarse. Una es estudiando literatura, gramática, ortografía y todo lo relacionado con el arte de escribir. Y otro es una formación por medio de la acción. Y en este segundo plano nos hemos formado como sindicalista que tiene una vida llena de acción permanente y escritor. Y explico en este libro lo difícil que es para un sindicalista ser también escritor. Hablo también de mi escritor favorito, que se llama Léon Bloy, o Léon Bloy, francés, que fue el que escribió varios libros como La mujer pobre, El mendigo ingrato y otros libros que entusiasmaron a Jacques Maritain, a su esposa Raiza, y siendo profesores universitarios, por medio de Léon Bloy, se convirtieron al catolicismo, y Jacques Maritain llegó a ser una de las figuras más grandes de la filosofía, del arte y de la política. También en este capítulo se habla muchos aspectos sobre el sindicalismo, la importancia de la lectura entre los trabajadores y los libros sindicales dedicados al movimiento de los trabajadores. He publicado una serie de 5 volúmenes sobre la historia política y sindical internacional desde 1802 y están escritos en forma cronológica hasta 1990. Un libro sobre el sindicalismo en la República Dominicana y 2 novelas que están relacionadas con el movimiento de los trabajadores. Una se llama Unidos en la lucha y otro se llama Mirar siempre adelante. Y en este libro yo explico cómo he podido escribir 52 libros en lo que tengo como escritor. El capítulo número 8 está dedicado a la poesía. Uno de los géneros más importantes en el arte de escribir es la poesía. Y comienzo hablando sobre lo que es la métrica castellana. La métrica castellana son reglas que se establecen para escribir la poesía. No es lo que a uno se le antoje o es lo que tenga rima solamente, sino tiene que tener una serie de reglas en la poesía
para poder ser catalogada como tal. Se habla entonces sobre la poesía, además lo que es el sentido poético, una explicación del sentido que un poeta debe tener de la obra que realiza. El conocimiento poético, cómo el poeta debe conocer normas, reglas, que él tiene que ajustarse a ellas, aunque tenga libertad para escribir lo que quiera. También la poesía y la experiencia del poeta, y la poesía como lenguaje musical. Estos capítulos 8, este capítulo 8 que está dedicado a la poesía, es parte del libro El arte de escribir. Después en el capítulo 9 hablamos sobre el ensayo. Es un género literario tan importante como las novelas o los cuentos, también el ensayo, y cuáles son los conceptos, las características, los tipos, las partes de eso, y el ensayo literario como género, y ejemplos de varios escritores que se han especializado en escribir ensayos. El capítulo 10 se está dedicado a la novela, cómo escribir una novela. Entonces se explica qué pasos hay que dar para escribir una novela. Entre el cuento, el ensayo, la novela, lo más difícil es la novela, porque en la novela hay que crear personajes, y cada personaje tiene que tener su propia característica o especialidad. Quiere decir, un escritor que escribe una novela en la cual aparece una mujer, tiene que escribir como si fuera una mujer. Si aparece un niño, como si fuera un niño. Si aparece un adulto mayor, como si fuera un adulto mayor. Y así a cada uno de los personajes tiene que darle vida propia. Por eso la novela es muy difícil de escribir, porque hay que tener muchos pasos. Una de las mejores novelas que se escribió, Madame Bovary, francés, escrita por Flaubert, un gran escritor. Escribir esa novela tardó él, dedicado solamente esos 5 años, para poder hacer una novela que pudiera ser ejemplo para los escritores. También es cómo se inicia una novela, la perseverancia y la constancia que hay que tener para poder escribir una novela, las técnicas y los métodos. O sea, la escritura no es solamente sentarse a escribir como algunas personas creen. Eso tiene un método, y además de eso tiene normas que hay que cumplir, y métodos y técnicas. Y cómo escribir bien. Escribir es una cosa, escribir bien es otra cosa. Como decir, cantar es bien, pero saber cantar es otra cosa. Y se ponen dos escritores, podemos decir modernos, que son Irving Wallace, el hombre que escribió la novela La Palabra, y escribió muchos libros, que todos sus libros se convierten en bestseller y eran llevados al cine. Y otro escritor, Tom Clancy, que es un escritor moderno, que escribe y sabe que lo que va a escribir se van a hacer películas, y tiene que tener, digamos, una escritura visual para detallar cosas que él sabe no es solamente las personas que lo van a leer en su novela, en su libro, sino también que hay personas que van a ver su película, y los que hacen los guiones para las películas y la producción tienen que tener un tipo de escritura muy especializada, que antes eso no era necesario. El capítulo 11 está dedicada a el cuento. Quiere decir, primero, lo que es una explicación, lo que es el cuento popular, que muchas veces dice, te voy a contar un cuento, pero es otra cosa, y lo que hablamos aquí es del cuento literario. Entonces, este capítulo está dedicado al cuento. Hay las partes que componen la novela,
el cuento, y hay un en la cual él escribió una obra que se llama Apuntes para el arte de escribir cuento, y ahí copiamos y lo reconocemos que es de Juan Bosch, o sea, se le da el crédito porque es una de las obras mejor escritas para las personas que quieren aprender a escribir cuentos. Después, en el capítulo 12 del libro El arte de escribir, que es este libro digital, El arte de escribir, hay un curso de periodismo, que es el periodismo, los géneros periodísticos, la noticia, la entrevista, la columna periodística, la crónica, la crítica, el editorial, cartas a los directores y lo que se llama el periodismo de investigación. Quiere decir que en este libro digital, además de dar ideas de cómo escribir un cuento, una novela, un ensayo, conocer grandes escritores, también hay un curso de periodismo, porque el que sabe de ya tiene una gran parte para ser escritor. La escritura para el periodismo es corto, breve, de actualidad. No es un arte de escribir, pero ya el que practica el periodismo tiene una gran parte ya recorrido para poder escribir. Después hay un capítulo dedicado a los guiones de radio, o sea, cómo se escribe un guión radiofónico. El índice para un guión radiofónico, cuál es el vocabulario que se usa en los guiones de radio, la estructura de un guión radiofónico, los formatos de programación y la programación convencional. Todo lo que se pasa por radio o por televisión, previamente hay un guión y hay una persona que tienen que explicar bien escrito el contenido de lo que se va a pasar tanto por radio como por televisión, y no aparecen y muchas veces ni crédito se le da, pero si no hay un buen guión difícilmente se puede hacer un buen programa. Después entramos en los guiones cinematográficos. Ahora en la República Dominicana se está comenzando a hacer cine, es un cine todavía muy incipiente, más bien parecen a veces programas de televisión ampliado con otros exteriores, pero el cine tiene una técnica y algunas personas escriben guiones para el cine, guiones cinematográficos. ¿Cuál es el vocabulario cinematográfico? Cómo escribir un guión cinematográfico y consejos que dan 9 de los más importantes guionistas que hay en la actualidad. Y después el libro El arte de escribir termina con cómo se escriben los guiones para el teatro o para dramaturgos, la historia del teatro, los dramaturgos, una obra dramática, qué significa una obra dramática, y se dan las biografías de Alejandro Dumas, de Friedrich von Schiller, de Big de teatro, que son Franklin Domínguez e Iván García Guerra. Finalmente el libro El arte de escribir termina explicando cuáles son las nuevas tecnologías que se usan en el arte de escribir, cómo se incorporan las redes sociales a un libro digital, cómo se hace un libro interactivo y todas las herramientas modernas que hay que se pueden incluir en un libro. Ahí se puede incluir Facebook, Twitter, páginas web, blog y todo lo que tiene que ver con lo que llamamos ahora redes sociales. Pero también en esos libros se pueden ver programas digitales, quiere decir, se pueden ver los periódicos digitales en tiempo real, programas de radio
digitales y programas de televisión, dentro del libro El arte de escribir y de todos los libros digitales que estamos publicando. Con estas dos intervenciones, que esta es la segunda parte, concluimos una introducción al libro digital, las ideas, el arte de escribir. Esto, como expliqué al principio, son cursos que hacemos con diferentes organizaciones que interesadas en esto, y es un libro digital que está a la disposición de cualquiera persona, y además estos libros se pueden pagar, se pueden enviar por correos electrónicos. Esperamos en otro programa continuar tratando otros temas de interés para las personas interesadas en el arte de escribir, que es el tema que hemos tratado